Vamos por más, vamos a por los cómplices de Nicolás Maduro. Es lo que acaba de decir hace minutos la fiscal general del Estado de los Estados Unidos de América, Pam Bondi. Declaraciones reveladoras sobre la intención que tiene ella, como jefe del Departamento de Justicia, de seguir investigando al cartel de los soles, al narcorrégimen que durante años encabezó Nicolás Maduro, quien hoy está preso en el centro de reclusión de Brooklyn, quien ayer se sentó frente al juez del caso, Alvin Hellerstein. Pues bien, para Pam Bondi, la presencia de Maduro ante un tribunal no es suficiente. La fiscal general del Estado quiere más y por eso anuncia que investigará a todos sus cómplices. Escuchen, es noticia hasta ahora. Traficantes de armas, traficantes de drogas, tienes a Maduro. Sí, le está pidiendo al juez de todo en este caso. Parece que es una de esas mociones que fue rechazada. Él quiere que Venezuela financie esto. Él también quería que los cargos fuesen desestimados como cocaína, importación, conspiración, posesión de armas de fuego, dispositivos de destrucción, conspiración sobre máquinas y narcoterrorismo. ¿Cuál es su reacción? Bien, es un caso pendiente, no puedo decir mucho al respecto. Lo que puedo decir es, por supuesto, está acusado de narcoterrorismo y el caso de su esposa es igual, si no peor. Recuerden, ella era la abogada de Hugo Chávez, Maduro era su conductor de autobús. Son horribles, deberían ser condenados por muchos crímenes relacionados con drogas, armas, y puedo decir que Nueva York no es la única jurisdicción en la que estamos buscando. ¿Estaban buscando otros funcionarios venezolanos? Porque han acusado más de ellos, incluso antes de que ustedes llegaran allí, incluido el Ministerio de Defensa que acaba de ser destituido. ¿Van a ir a buscar más? Sí, Brian, no puedo hablar de eso, pero sí, tenemos muchos conspiradores no acusados, no solo en Nueva York, sino también estamos viendo otras jurisdicciones. Reveladoras declaraciones sin duda alguna de Pam Bondi en esa entrevista con Fox News que les acabamos de ofrecer. Ya lo han escuchado, dice la fiscal general del Estado que va a por más. Es noticia a las 3:02 de la tarde en Washington, transmitiendo en directo este club de prensa desde la capital de Estados Unidos. Ojo porque dice dos cosas clave en esas declaraciones, que podrán cambiar el rumbo de la causa judicial. Por un lado, número uno, Pam Bondi asegura que van a seguir investigando, es decir, podría haber nuevas acusaciones. Por otro lado, número dos, que irán hasta el final con los que ya están acusados en la misma causa de Nicolás Maduro. A esta hora saludo al primer invitado de Club de Prensa, ya nos acompaña Juan Pablo Villasmil en Washington y también Santiago Vidal, quien es miembro del Cities Policy Analyst Manhattan Institute. Santiago, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Siempre feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. Esas declaraciones de Pam Bondi, ¿cómo las interpreta? Parte de la estrategia de los Estados Unidos de seguir hasta que la última persona que se haya involucrado en este régimen y en su círculo de narcotráfico sea encarcelada, sea vista ante la justicia americana, y que la justicia americana no se va a detener ante narcoterroristas, ante criminales y ante personas que le deben la vida a muchos americanos aquí dentro de los Estados Unidos y a muchos venezolanos también. Hasta que todos rindan cuentas frente a la justicia, es lo que nos dice nuestro invitado. Ese sería el objetivo de Pam Bondi, palabras de Santiago, pero queremos saber exactamente quiénes son las personas, Santiago, que ya están siendo investigadas en esa causa. Vamos a verlo en el siguiente gráfico. En concreto, un gráfico que hemos hecho en base al indictment, es decir, a la acusación formal de la justicia de Estados Unidos. Ven ustedes ese esquema de los que hay imputados, investigados. Nicolás Maduro y Cilia Flores, jefes de ese régimen, cabecillas, capturados por la justicia de Estados Unidos. Pero hay más. Está Diosdado Cabello, el número 2 del régimen, el responsable de la represión, de las torturas, del aparato represivo. Está también investigado Ramón Rodríguez Chacín, quien fue militar, incluso ministro del régimen, con vínculos directos con las FARC colombianas. También Nicolásito, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, y también Niño Guerrero, alias Niño Guerrero, a quien ven en pantalla, jefe del Tren de Aragua. ¿Quiere decir la fiscal, Santiago,
que todos ellos, es decir, los 4 que no han sido capturados pero que aparecen en esa causa judicial, los 4 serán llevados ante un tribunal, como ha ocurrido con Maduro? Se ve que está dentro de las intenciones de los Estados Unidos que todas estas personas vean la justicia americana, y es parte de lo que se ha llevado en los últimos meses. Hemos visto cómo los Estados Unidos han tomado estrategias para poder extraditar o inclusive traer a la justicia aquí americana a personas como Raúl Gorrín o personas como Alex Saab, tanto personas que han sido también en parte de juicios americanos y han visto también parte de la justicia americana. Todo esto es parte de la estrategia que se está tomando, y sí, va a posiblemente ser todas estas personas puestas ante un juez y ante un tribunal americano para poder ver sus crímenes que han cometido tanto a los Estados Unidos como a Venezuela. Eso es lo que muchos ciudadanos esperan, que rindan cuentas ante la justicia. Pero, ¿qué tiene que ocurrir para que acaben en territorio de Venezuela? No sé si es factible una captura por parte de los Estados Unidos como la que vimos con Nicolás Maduro, o si tendrá en todo caso que extraditar el propio régimen a Diosdado Cabello, al hijo de Maduro. ¿Estaría Delcy dispuesta a hacer eso? Bueno, Delcy ha enseñado estos últimos meses que creo que sus alianzas estratégicas en estos momentos se encuentran con los Estados Unidos, ya que ella misma puede ser una de las personas que terminen extraditando también, o que terminen sacando y poniendo en una cárcel americana. Yo creo que ella se está comprando su ticket de ida a un país como Turquía o Qatar. Ya lo vimos con la destitución de Tarek William Saab y de Vladimir Padrino López, 2 personas importantísimas del régimen que han sido destituidas de sus cargos, y que a mucha espera de muchos venezolanos nunca lo hubiésemos esperado, que él sí hubiese hecho algo así, pero se hizo por parte de la presión americana. Y si la presión americana ha logrado hacer eso para 2 personas importantísimas del régimen, me sorprendería si no lo logra hacer con las otras personas que también son importantes en el régimen venezolano. Se suma Juan Pablo Villasmida a este club de prensa. Bienvenido, Juan Pablo. Escuchemos contigo, también con Santiago, de nuevo a la fiscal general del Estado, Pam Bondi. Las palabras exactas que ha utilizado las volvemos a escuchar porque hay mucho que analizar. Presten atención. Es una declaración de 1 minuto que ha dado a Fox News, pero una declaración cargada de intenciones. La repetimos para ustedes. Ya lo analizamos. Traficantes de armas, traficantes de drogas, tienes a Maduro. Sí, le está pidiendo al juez de todo en este caso. Parece que es una de esas mociones que fue rechazada. Él quiere que Venezuela financie esto. Él también quería que los cargos fuesen desestimados como cocaína, importación, conspiración, posesión de armas de fuego, dispositivos de destrucción, conspiración sobre máquinas y narcoterrorismo. ¿Cuál es su reacción? Bien, es un caso pendiente, no puedo decir mucho al respecto. Lo que puedo decir es, por supuesto, está acusado de narcoterrorismo y el caso de su esposa es igual, si no peor. Recuerden, ella era la abogada de Hugo Chávez, Maduro era su conductor de autobús. Son horribles, deberían ser condenados por muchos crímenes relacionados con drogas, armas, y puedo decir que Nueva York no es la única jurisdicción en la que estamos buscando. ¿Estaban buscando otros funcionarios venezolanos? Porque han acusado más de ellos, incluso antes de que ustedes llegaran allí, incluido el Ministerio de Defensa que acaba de ser destituido. ¿Van a ir a buscar más? Sí, Brian, no puedo hablar de eso, pero sí, tenemos muchos conspiradores no acusados, no solo en Nueva York, sino también estamos viendo otras jurisdicciones. Juan Pablo, no sé si coincides conmigo en que la clave de la conversación es cuando el periodista hábilmente le pregunta a la fiscal general del Estado: está bien que vayan a perseguir a Diosdado, a Nicolásito, a Ramón Rodríguez, a Niño Guerrero, pero ¿van a ir por más? Y ella no lo descarta. Te hago esa pregunta a ti. ¿Va a ir el Departamento de Justicia a por más cómplices de Nicolás Maduro, aparte de los que ya están imputados? Bueno, yo creo que aquí en verdad el tiempo es el que va a proveernos esa respuesta. Yo creo que la incertidumbre es parte de la ecuación en este caso, en donde la administración se beneficia de tener la amenaza de que van a seguir yendo detrás de estos criminales, pero también dejarles saber a ellos que mira, de repente es el momento que tienen que trabajar con nosotros de mejor manera, porque o si no pueden pasar consecuencias. Yo creo que de muchas maneras está funcionando, que es que Delcy Rodríguez, por tan ideológica que sea,
está siendo bastante complacedora con los Estados Unidos. Entonces, veremos qué sucede, pero no lo descarto y el gobierno estadounidense definitivamente no lo descarta. Pero entonces habrá un nuevo indictment. ¿Eso significa, Juan Pablo, que habrá nuevos indictments, nuevas acusaciones por parte del Departamento de Justicia? Se tiene que ver, o sea, hace no mucho tiempo en tu show hablamos de casos individuales de personas que han sido atrapadas dentro de Venezuela, y en verdad las manos de Estados Unidos no se ven muy públicamente, pero todo el mundo asume que sí, es Estados Unidos el que está detrás de todos los movimientos que están habiendo en Venezuela, ¿no? Entonces tendremos que ver qué movimientos Estados Unidos está públicamente diciendo que se hagan, a quién se está destituyendo, y no solo destituyendo, sino a quién se le está extraditando a los Estados Unidos. Que eso solamente sucede después de que hay una orden oficial que viene de los Estados Unidos. Entonces, hasta que no veamos esas órdenes, todo va a ser conversación y ya. O sea, pueden atrapar a alguien en Venezuela y encarcelarlo en Venezuela, pero no significa que va a haber la justicia americana. Para eso tenemos que ver primero las órdenes, porque este es un país de leyes. En fin, es una de las cuestiones que hoy tenemos que analizar porque ha sido noticia, pero también es una jornada de reacciones. Mucha atención, Juan Pablo, Santiago, a la audiencia de Nicolás Maduro, la segunda audiencia de Nicolás Maduro celebrada en el día de ayer en Nueva York. Estuvimos dentro. Hoy hay reacciones, entre otros, del hijo del acusado, Nicolásito, en el punto de mira de la justicia, lo ha dicho Pam Bondi. Vean lo que ha dicho. Nosotros aspiramos que el juicio se siga dando en el marco de la legalidad de los Estados Unidos. Confiamos en el sistema legal de los Estados Unidos. Estas declaraciones, Santiago, de Nicolásito, ¿cómo las interpretas? ¿Qué destacarías? ¿Por qué está lanzando este mensaje el hijo de Nicolás Maduro? ¿Qué espera él que ocurra? Bueno, parecen un poco irónicas, ¿no? Porque hace 4 meses estaban diciendo de que, o 3 meses están diciendo de que la aprehensión, la captura de Nicolás Maduro había sido ilegal, pero ahorita entonces el juicio quiere ser dentro del marco legal. Ahorita el juicio sí es legal y sí es una oportunidad que se encuentra ahorita de una forma correcta. A mí lo que me parece es que Nicolásito se entiende que sus padres están capturados por crímenes que van muchísimo mayor a lo que se hizo en Venezuela. Van crímenes que se encontraron aquí en Estados Unidos por parte de narcotráfico, que hay personas americanas como Laken Riley o Jocelyn Nungaray que murieron a manos de gente del Tren de Aragua aquí en los Estados Unidos, y que hay personas que tienen que corresponder y que tienen que ser juiciadas por esos crímenes, y que gracias a Dios estamos con una administración que se encuentra con una prioridad estratégica por parte del continente y por parte de la política americana, que sabe cuáles son los enemigos de los Estados Unidos y que está dispuesta a poner a los enemigos de los Estados Unidos en cortes americanas para que vean la justicia, y que dentro de todo ellos van a ser otorgados cualquier tipo de privilegios legales que ninguno de los presos políticos o ninguna de las personas que fueron juiciadas en Venezuela van a poder tener. Nicolás Maduro tiene la oportunidad de poder tener un abogado, un defensor público, si no tiene dinero para poder pagar el defensor de él. Esas son cosas, que privilegios que muchísimos venezolanos no tuvieron, y que gracias a Dios la justicia americana yo creo que va a fallar a favor de la justicia del mundo y que va a ver la verdad alrededor de todo esto. Que se vea la verdad, eso es lo más importante. Y en este contexto, cuando Nicolás Maduro se está enfrentando a la justicia, cuando la fiscal general del Estado, Pam Bondi, dice que irá a por más cómplices de la dictadura, mucha atención, porque el régimen de Delcy está ya en preparativos para reabrir la embajada en Washington. Ha enviado una delegación que se encuentra ya aquí, donde nos encontramos, en la capital de Estados Unidos. Ellos mismos han emitido un vídeo confirmando que están trabajando en la reapertura de la embajada. Estamos en Washington, en nombre de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y del pueblo venezolano, en esta nueva etapa de fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y la República Bolivariana de Venezuela. Hemos tenido una agenda de encuentros con el subsecretario de Estado Christopher Landau, con el subsecretario Michael Kozak y el subsecretario Caleb Orr del Departamento de Estado,
para explorar oportunidades de fortalecimiento de la relación bilateral en beneficio de nuestros pueblos. Seguiremos con esta agenda en los próximos días, que informaremos oportunamente a los venezolanos. La presidenta Delcy Rodríguez ha enviado al viceministro Oliver Blanco a esta jurisdicción, a la ciudad de Washington, capital de los Estados Unidos de América, para que retomemos la presencia diplomática en esta jurisdicción. Estamos aquí una delegación de responsables funcionarios para atender los asuntos que le interesan a la venezolana y a los venezolanos en esta jurisdicción, todos aquellos que tienen interés en la República Bolivariana de Venezuela. Juan Pablo, ¿cómo es posible? No sé, a mí me llama la atención que por un lado la fiscal general del Estado diga que va a perseguir a más cómplices de Nicolás Maduro, algunos con cargos políticos activos en el régimen como Diosdado Cabello, y que por otro lado permitan que ese mismo régimen reabra su embajada en Washington. ¿Es contradictorio o hay una estrategia detrás? Yo creo que no es contradictorio, o sea, la realidad es que, y aquí a veces yo me he peleado con muchas personas que hablan de estos temas públicamente, es que esta perspectiva de que podemos simplemente ignorar los problemas y que la diplomacia siempre está mal, es un miedo que hemos tenido porque hemos visto como ciertas personas en la izquierda americana estadounidense se venden con esta imagen de diplomacia y lo que terminan haciendo es regalar al país o en Latinoamérica en general, o dicen que es diplomacia y lo que terminan haciendo es corrupción a un nivel masivo. Pero la diplomacia, cuando sí tiene dientes, cuando sí tiene una política de largo plazo, una estrategia coherente, sí tiene sentido. Yo creo que aunque el régimen actual en Venezuela no es perfecto y sigue teniendo a muchas personas, a las mismas personas que están en el gobierno de Nicolás Maduro, con el miedo que existe y con la capacidad de tener una relación diplomática en donde ellos ya están por lo menos dándole algo a Estados Unidos, existe el lugar, estamos en el momento en donde Estados Unidos puede decir, mira, vamos a tener relaciones diplomáticas, pero estas son las condiciones y esto es lo que tiene que suceder. O si no, sigue existiendo la amenaza que ha existido. Pero recordémonos qué pasó cuando nos fuimos y dejamos la embajada dejamos la embajada estadounidense en Venezuela vacía. No sucedía nada, o sea, Estados Unidos no estaba conversando en general. Y la única manera que pudo volver a tener poder en la conversación fue con una intervención militar. Después de la intervención militar, yo creo que la diplomacia tiene mucho más sentido, porque no estamos hablando de diplomacia vacua, de regalos, de ay, vamos a quitar estas sanciones por quitarlas y ya, y si se vuelve una democracia, nos ponemos muy felices, y si no lo hacen, nos vamos a poner muy tristes. Esto es muy diferente esta vez, entonces confío que, en especial, el Deputy Secretary of State, el segundo al mando, el Departamento de Estado, Christopher Landau, que además vivió en Venezuela, eso es lo que muchas personas no saben. Christopher Landau, su padre, no solamente sirvió en México, sino también en Venezuela. Y entonces él, junto al secretario de Estado, Marco Rubio, bueno, habla obviamente español perfectamente. Saben qué es la diplomacia. Sí, perfecto, sí. Pero fíjate, mientras todo esto ocurre, mientras se prepara esa reapertura de la embajada, el abogado Perkins Rocha cumple 18 meses bajo el yugo judicial del régimen venezolano. Esa es la realidad que se vive en Venezuela. Aunque hace mes y medio fue trasladado desde el centro de torturas El Helicoide hasta su casa, ahí está experimentando una prisión domiciliaria con un grillete electrónico. ¿Eso es libertad? Eso no es libertad. Para nadie. ¿Cómo se puede llamar a eso libertad? Es un encarcelamiento ilegal en su propia casa, sí, pero todavía bajo el yugo del régimen. Y veamos los que faltan por escarcelar, por liberar, los que siguen prisioneros de Delcy Rodríguez en este momento. Las cifras más actualizadas de la ONG Foro Penal indican, bueno, pues que todavía faltan por salir al menos 503 personas injustamente detenidas, entre ellas una menor de edad, 179 militares y policías que no están incluidos en la amnistía. Por eso hemos recogido hoy el testimonio de los familiares de presos políticos que en este contexto siguen alzando la voz de forma muy valiente
pidiendo justicia. Esta representación que hacemos acá, la hacemos con mucho amor, con mucho cariño, con nuestro sentido de venezolanidad, pidiendo porque intercedan, otorguen la libertad tanto de mi hermano como a todos los presos políticos. A todos los venezolanos, de que seamos una sola voz, de que sigamos alzando la voz por la libertad de todos los presos políticos que aún quedan injustamente detenidos. Nosotros tenemos fe y esperanza de que en este contexto en el que está en el país, donde ya no hay vuelta atrás, donde el cambio es inminente, si el régimen diga lo contrario, la Iglesia tenga un papel protagónico de cara a salvarle la vida a los nuestros y de cara a que cese el horror. Es que esa es la realidad del régimen de Venezuela. La cabeza de ese régimen está en una prisión federal, pero sus cómplices, y lo ha dicho hoy la fiscal general del Estado, siguen allí y siguen con poder. Diosdado Cabello, entre otros. Pero el titular del día es lo que afirmó Pam Bondi: iremos a por más.